Profesional con sólida formación y más de 8 años de experiencia en el ámbito financiero, especializado en liderazgo transformacional, inteligencia comercial y gestión de carteras de clientes de renta media. Además, cuenta con habilidades para liderar equipos, formar personas y construir relaciones de confianza con los clientes, ofreciendo soluciones efectivas con un alto compromiso hacia los resultados. Muchas gracias. Y lo que quiero antes de arrancar, dejar bien eh, mi esencia como instructor, es de que yo aprendo más enseñando y con ustedes cuando hay esa retroalimentación y hay esa interacción. Así que yo voy a estar viendo mi pantalla, creo que están viendo, si ven bien todo mi pantalla que estoy compartiendo ahora. Entonces, eh, si Sí, por se ve. no, Se ve no, bien. no, no veo la mano levantada, hablen, obviamente, si se desvía un poco a lo que vamos, voy a ver cómo manejar eso, pero sí les pido que interactúen. De hecho, que el método con el cual doy las instrucciones se llama método MIE, que es método interactivo educativo. Es, es un método, yo soy también bombero voluntario combatiente y soy instructor en las áreas del cuerpo de bomberos, entonces ahí también como que las técnicas de instrucción en un ambiente hago que pueda combinar con toda mi experiencia en psicología, en el área comercial, trabajo en un banco actualmente a la par que tengo canales. Y sí, me encantaría esa interacción de ustedes y también contarles ya con todo esto eh, y de que hoy por hoy estoy acá para compartirles lo que yo usé y me sirvió y donde yo estoy seguro que tienen que tener ustedes, por algo están acá, podamos inclusive nutrir esto. Y es ganar, ganar. Yo les aporto valor y ustedes estoy seguro también que me van a aportar valor. A los 12 años ya empecé como mozo y en ese proceso de años a estar trabajando en diferentes lugares, relacionándome con las personas, eh, gracias a desarrollar esas habilidades, hoy estoy trabajando en una multinacional y todo es gracias a las ventas. Solamente que las ventas que yo hacía en ese entonces era en calle, en frío, entrar en comer un producto de cobros con tarjetas de crédito y de débito. Y en ese entonces tenía 18 años, aprendí mucho en base a la experiencia, muchas capacitaciones que complementaron la experiencia. Y mi último desafío en los últimos 2 o 3 años, más o menos en la pandemia realmente, fue actualizarme en el sentido de que sí, ya desarrollé las habilidades de ventas, ya sé persuadir, sé cómo manejar el lenguaje corporal, sé todo lo que es, todo lo que me serviría para vender en el mundo tangible. Pero ¿qué pasó? Hubo una revolución, estamos en una revolución tecnológica. Entonces, esa revolución hace que los vendedores, los ejecutivos, porque para mí vender es ayudar, hace que adapte y que no invierta en conocimiento para poder potenciarse, va a terminar extinguiéndose. Y en nuestros conocimientos vamos a poder aprovechar este momento disruptivo que se está viviendo en el mundo, en la economía, en el mercado. Y también como se está cerrando algunos mercados, hay otros mercados que se están abriendo. Y ese fue mi último desafío y ahora puedo integrar la psicología, el coaching, mis habilidades de liderazgo en situaciones de emergencia, en equipos de trabajo, con la tecnología que artificial generativa, el conocer el marketing digital, el entender las nuevas formas de prospección,
el entender de que el mercado ya, inclusive hoy por hoy, desde las redes sociales que saliendo a la calle. Y entonces es una profesión apasionante. El ser vendedor es, es hacer el bien a la sociedad. ¿Por qué? Porque ningún negocio, el mundo gira, el mundo funciona gracias a los vendedores. ¿Por qué? Porque yo al vender un auto o yo al vender un programa, al final, atrás de esa compra del cambio, hubo una historia antes también. O sea, tuvo que haber un valor que se aportó a la sociedad desde la raíz que es la producción. O sea, la cadena, el mundo, el comercio, la vida, para mí, funciona gracias a los vendedores. Entonces, ver esta profesión de ventas, que vender es asesorar, es ayudar, es ser nuestra mejor versión desde nuestra esencia, y ahí es donde nosotros dimensionamos la importancia de nuestro trabajo, el cómo nuestro trabajo nos ayuda a mejorar como personas y como profesionales, y que de eso estamos creando nueva vida, metafóricamente hablando. Entonces tengan en cuenta eso, si estamos acá para saber de ventas, no solamente por dinero. Las ventas no es solamente por llegar a una meta. Las ventas es vivir, nosotros nos vendemos a nosotros mismos, nosotros nos vendemos con nuestros padres, con nuestra pareja, con el mundo, a mi hijo una idea de que sea su mejor versión. Yo le vendo a mi madre, a mi esposa, yo me vendo a mí mismo. Ustedes todo el tiempo se están vendiendo. Entonces, vender un producto, cobro mi comisión y ya está, sino que es algo más trascendente que el simple hecho de ganar dinero. Y desde ahí el enfoque de la yo trabajo el coaching integral en ventas porque es apasionante y es mágico. Y a la par que aprendemos, nosotros mismos crecemos. Nosotros vamos transformando y vamos siendo nuestra mejor versión, porque al final de eso se trata. ¿Y por qué este coaching integral en ventas? Porque trabajamos los 4 pilares para que pueda ser integral, porque al final el resultado tangible, la venta, las comisiones, es producto de las acciones, y las acciones que tomamos son producto de nuestra mentalidad, y nuestra mentalidad es producto de nuestra identidad. Y si nosotros tenemos una identidad destruida, achacada, pisoteada por circunstancias de la vida, no vamos a ver. Y desde ahí el enfoque es diferente, es potenciador y es constructivo. Y por último, cerrando la introducción, quiero preguntar algo antes de ya pasar a la parte eh, es la parte educativa, es que es una gran que tenemos nosotros. ¿Y qué es la responsabilidad? Es responder con habilidad los problemas. Por ende, nosotros lo que vamos a aprender en este webinar es las habilidades para poder responder y gestionar las ventas en general, en lo que ustedes vendan. Y con eso arranco. Y hay algo también que anoté que esto pasó, yo soy de Paraguay, hay personas de diferentes países, y hay un concepto de Carl Jung, un excelente psicólogo, que habla de la sincronicidad. Y vamos a ver el mundo desde ahí y empezamos a reconocer las oportunidades que la vida nos da. Esto podemos traspolar a las ventas, porque trabajo tenemos muchísimas oportunidades para vender. ¿A qué quería llegar con esto? Que ustedes no es la oportunidad, es la persona la oportunidad. Entonces ustedes tienen que transformarse en esa persona que esté preparada para la oportunidad. Y ahí se da la oportunidad, se da la sincronicidad de la vida
Ahí está otra vez el tomar la decisión y lanzarse, el tomar la decisión y ofertar, el tomar la decisión y vender. Con eso empiezo. Voy a tomar un poco de agua y ya el coaching integral en ventas está compuesto por 4 pilares. Esos 4 pilares son justamente nuestras bases que tenemos que trabajar, donde hacen que nos potencie los resultados. Esos resultados que son las ventas que queremos lograr. Entonces, el éxito en las ventas comienza desde adentro, que es de adentro para afuera. Como es adentro, es afuera. Es una ley universal. Y los mejores vendedores no es que dominan la técnica, no es que dominan el producto, no es que dominan hacer pauta, dominan una parte técnica, sino que primeramente tienen trabajado su identidad, desde adentro trabajado su psicología, para también desarrollan otras habilidades que hacen que le potencien y tengan esos resultados exitosos. Las ventas es muy dinámica, es muy desafiante. En todo momento nosotros tenemos, porque el mercado es muy disruptivo y eso es por un lado el desafío del mundo comercial y a la par es lo lindo del mundo comercial. ¿Por qué? Porque no hay monotonía. El quedarse estancado es lo que destruye la vida. Por ende, en esta profesión nosotros todo el tiempo vamos a estar creciendo hacia afuera. Y el enfoque justamente es combinar estos 4 pilares, integrarlos en nuestra identidad de nuestro ser, y desde ahí vamos a ver cómo se van a ir abriendo otras puertas, otros portales, porque vamos a tener más energía, vamos a tener una emoción mucho más positiva, vamos a tener mayor foco, vamos a poder despertar nuestro SAR para poder identificar las oportunidades, vamos a llegar a eso un poquito más adelante. Entonces, desde ahí es mucho más todo. Mantra que yo uso siempre. Uno, la acción supera a la perfección. Tatúense eso. No esperen el momento perfecto. No esperemos el momento perfecto para hacer las cosas. No perfecto para escribirle al prospecto. No esperemos que la vida venga. Nosotros tenemos que ir a la vida. Y a veces pecamos por la por análisis y no sirve de nada porque al final nunca va a ser el momento perfecto. Nosotros tenemos que agarrar ese momento y hacer que sea perfecto. Entonces, yo no tenía este mantra de que la acción supera la perfección, yo hoy no estaría hablando con ustedes, porque me iba a inventar millones de historias y al final que yo quiero, qué es lo que yo quiero ser, cuál es mi mejor versión. Yo me podía haber puesto muchísimas excusas, pero al final esas excusas, si yo le escuchaba, me iba a lastrar la vida hasta el último día de mi vida. Sin embargo, cuando nosotros actuamos desde ahí, desde la acción, desde la conciencia, acción por encima de la perfección, en el, en el camino nos vamos a tropezar. Ahora, es mucho mejor estar de acá a acá, por más que yo quería llegar al punto más alto, ya esa equivocación es un aprendizaje. O, o se gana o se aprende. Y en este sentido, nosotros lo logramos con la acción. Si no actuamos con coherencia, no vamos a poder nosotros sentirnos con autoestima con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos autosaboteando. Y el segundo, que hace mucho sentido y que hace sentido con este momento también, es de que paciencia a largo plazo y velocidad a corto plazo. Eso tengan muchísimo en cuenta y es muy importante en las ventas. ¿Por qué? Porque el concepto que es paciencia a largo plazo en lo macro es que los resultados, primeramente, no podemos trabajar en base a resultados. Nosotros tenemos que actuar en lo que nosotros podemos controlar. El resultado se va a dar, pero no sabemos cuándo. Es como cuando ya, nosotros no sabemos qué día va a brotar. Lo que sí sabemos es que tenemos que
ponerle agua, regarle, oxigenar la tierra, alimentarle y tarde o temprano en algún momento va a dar. Pero yo no puedo esperar y estirarle a esa semilla para que salga porque estoy ahí errando y esperando el resultado. Entonces, paciencia a largo plazo. Vamos a actuar, no vamos a ver los resultados. A veces no vamos a ver los resultados por 3 meses, 6 meses, un año. Ahora, inevitablemente, si nosotros trabajamos esa paciencia en seguir como esa gota de agua que va cayendo, lentamente va cayendo por la piedra y la perseverancia y la paciencia termina agujereando la piedra. Entonces, eso es un lado y por el otro es velocidad a corto plazo. Cuando tenemos una oportunidad, tenemos que ir a esa oportunidad. A corto plazo, ¿qué tenemos dentro de nuestra zona de control? ¿Qué tenemos dentro de nuestra zona de influencia? Vamos rápido y actuamos y luego tenemos que reflexionar, es ser artista en la acción y científico en la revisión. Nos vamos y nos lanzamos a la acción. Luego analizamos la experiencia de referencia que genera esa acción y ahí empezamos a ajustar el yo ideal, en lo que queremos ser. Y cada uno tiene ese yo ideal que quiere ser. Y ahí es donde tiene que trabajar. Y si encontramos esa coherencia, ahí somos imparables. Bueno, desarrollando con más profundidad, el pilar número uno es el juego interno y externo de las ventas. Es la mentalidad. La mentalidad es lo que determina los resultados. Nosotros tenemos que trabajar primeramente en nuestra autoconfianza para técnicas comerciales. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo les enseñe las técnicas de cierre, de cómo hacer kino, de cómo es que sí, de la técnica del cierre del reverso. De nada sirve ninguna técnica si nosotros mentalmente no nos creemos, no creemos que vamos a vender, si nosotros no creemos que vamos a perdemos en nuestra mente, en lo externo ya perdimos también. Y la técnica es muy débil cuando nuestra identidad y nuestro juego está perdido. Entonces, primero tenemos que reprogramar nuestras creencias, primero tenemos que trabajar adentro. ¿Y por qué es muy importante el primero? Porque en las ventas nosotros nos cruzamos con muchas situaciones de rechazos, de presiones, de incertidumbres, en donde justamente esos son miedos muy básicos del ser humano y te trabaja realmente también hay una carga muy emocional, energética en las negociaciones y más aún cuando no se dan los resultados que obviamente todos buscamos, pero ese no es el final, porque es dual, la vida es dual. Eh, Pónganse a pensar que el juego interno y el externo influyen en el interno. Y en la naturaleza de la vida está también así, como es arriba, es abajo, día, noche, sol, luna. Estamos en un constante, mm, en una constante dualidad y nosotros mismos somos duales. Mente, cuerpo. Yo personalmente creo que tenemos también espíritu y tenemos que trabajar eso, porque desde ahí es la base, la esencia, el ADN de nosotros como seres humanos. Y en ese pilar uno la parte mental, las creencias limitantes, porque también esas creencias limitantes, muchas creencias que nosotros tenemos de no soy suficiente, no me siento mal conmigo mismo, no me creo competente, todo eso nace a raíz de experiencias generadas de 0 a 5 años. Y como a nadie se le enseña cómo criar constructiva y potenciadoramente, nuestros padres también pudieron cometer el error desde el amor total de insertarnos creencias limitantes. El no podés, el sos, el rechazo,
la falta de amor, todo eso influye en nuestra psicología. Y por eso es importante cuando identificamos eso de adentro. Yo personalmente tenía dos miedos principales que trabajar. El miedo al rechazo y el miedo al abandono de nacimiento. Y cuando identifiqué eso y empecé a trabajar para usar esa debilidad en mi mayor fortaleza, hoy por hoy, intenta a estar todo el tiempo en alta performance. Y es una energía, así como lo negativo se va autodestruyendo y va en bucle, lo positivo hace un, un efecto, pero constructivo y se va alimentando. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, principalmente en este pilar. Es muy importante a reflexionar en el día y está comprobado que en el primer día de la mañana, los primeros 17 minutos de tenemos la, estamos entrando en un estado energético donde mental, donde somos más, absorbemos y también los últimos 17 minutos antes de dormir. Entonces ahí es donde nosotros ya empezamos a trabajar el juego interno de las ventas. Si nosotros antes de dormir vemos IVAs o vemos cosas que no nos van a aportar valor en nuestro trabajo, ya estamos perdiendo internamente. Si nosotros al amanecer no estamos reflexionando y trabajando en lo que queremos ser, en nuestra mejor versión, estamos perdiendo también el juego interno. Desde ahí empieza el juego interno. No es solamente con el cliente. El juego interno es con nosotros mismos. Luego entender, una vez que nos entendemos a nosotros, entender el funcionamiento del pensamiento humano, la psicología, las dinámicas sociales, el comportamiento en general y ahí cómo poder persuadir e influir en las negociaciones. Ya cuando superemos ya el mundo mental, tenemos que trabajar las técnicas. Y esas técnicas vamos a desarrollar principalmente con tres puntos, que sería la inteligencia comercial con el modelo DISC. Vamos a ser capaces de identificar la psicología, el perfil psicológico del cliente. El método, el modelo DISC se divide en cuatro y es muy fácil identificar una vez que entendés el proceso. También vamos a trabajar en la fórmula y algunas técnicas de abordaje en frío desde llamadas o de manera física, personal, entrar a un local o a entrar a un y ofertar un producto. Eso también vamos a ver. Ya cuando trabajemos el pilar uno, ese es el enfoque más intenso que vamos a tener en este webinar y de hecho que mismo eh, tenemos también el pilar 2, ya cuando trabajemos nuestra mente, ya sepamos las herramientas de negociación y ¿no? Tenemos que hacer un trabajo interno para poder tener la capacidad de expresarnos, de transmitir nuestra energía y nuestra esencia con las palabras. Y nosotros somos animales sociales. Con las palabras logramos las cosas. Con las palabras se modifica la realidad. Por ende, si nosotros no tenemos la capacidad de expresar y de manera asertiva lo que queremos lograr o lo que queremos que el otro haga, no vamos a poder lograr las ventas. Y también, esto para vender, esto nos sirve para hacer una presentación al comité ejecutivo, hacer una presentación de un proyecto, expresarnos. Es un trabajo constante. Yo personalmente en mi trabajo todos los días estoy constantemente hablando con clientes. Entonces, mi músculo social sea más fuerte, por así decirlo, y me genera como una... Llega un momento que el estado de flow, la zona de flujo, es cuando ya tu nivel de habilidad está por
está similar al desafío, entonces, y es como que al leer su lenguaje corporal, al ver su expresión, qué dice, qué hace, qué quiere, puedo empezar a persuadir desde y lograr ese resultado de cerrar una negociación exitosa. Por otro lado, vamos a saber compartir, presentar un proyecto. Por un lado es cómo yo comunico, cómo yo me comunico conmigo mismo y cómo me comunico. Cuando aprendamos eso, tenemos que también saber nosotros, ya para ir a un punto mucho más profesional, las dinámicas sociales para generar cómo funcionan y la persuasión. Si nosotros tenemos controlado estos dos pilares, que ya es tu mente, tus técnicas de negociación, comunicarte y cómo funciona la persuasión y el comportamiento humano, cualquier cosa que ustedes se propongan en la vida van a poder lograr. Cualquier cosa. Los resultados, siempre y cuando en coherencia actúen. Actúen porque al final la acción es lo que determina los resultados. Y en el pilar 2, la comunicación estratégica, los patrones de influencia, cómo generar ese rapport, cómo conectar conscientemente con el cliente. Eso es lo que tenemos que buscar. Ya cuando dominemos estos dos pilares fundamentales, tenemos que irnos y es importantísimo. Somos, somos seres biopsicosociales, biológico, psico, mente, sociales, sociedad. Por ende, no sirve de nada que yo esté bien con mi sociedad, pero que esté mal fisiológicamente, que no tenga hábitos que me potencien, que no haga ejercicio, que por ejemplo no me exponga al sol, que por ejemplo me alimente mal mentalmente. Si yo tengo patrones de pensamientos autodestructivos o negativos o depresivos y no tengo las herramientas para y usar esa emoción, porque la depresión es buena, la depresión. La depresión te ayuda para cambiar. La frustración te ayuda para actuar. La rabia te empuja para hacer. Todas las emociones, todas. Y les, les paro ahora mismo y alguien que se anime a decirme una emoción negativa, que crea que sea una emoción negativa. Tengo acá, impaciencia y la envidia. Bueno, la impaciencia La impaciencia te puede consumir, te puede quemar, te puede generar ansiedad, pero así también la impaciencia es esa energía de que sabes que tenés que actuar, sabes que tenés que hacer. Y por otro lado, es una emoción que si te está empezando a afectar, porque una cuestión es, yo por ejemplo puedo decir, y yo tengo impaciencia, me molesta la gente que pierde tiempo, pero por otro lado, hago la reflexión, espera, pero yo soy capaz de cosas que realmente valen la pena. Las cosas que sí se merecen, yo soy paciente. Paciencia a largo plazo. Ahora, yo no soy paciente con la persona que mata su tiempo o que me hace perder mi tiempo. Porque el tiempo es la, es el tejido por el cual la vida se constituye. Si yo o una persona me está haciendo perder mi tiempo, no voy a querer compartir con esa persona. Y si yo sé que estoy, no me aporta valor y me está usando como un vampiro emocional, yo voy a perder la paciencia. Y al final esa es buena porque al final me muestra que yo tengo que valoro demasiado mi tiempo. Entonces lo que tengo que saber es en dónde voy a invertir mi tiempo. Uno. Y otro, disfrutar el presente, saber soltar.
es el otro punto. ¿Por qué? Porque al final, ok, no voy a tener en un día de gimnasio, no, tengo que contemplar y aceptar el proceso. Y ahí yo voy aprendiendo, voy desarrollando el hábito y voy disfrutando del proceso también. No es saltarse el proceso. Si la impaciencia evita a que saltes el proceso, es un problema. Pero si te sirve para vos valorar tu tiempo y así la, todo lo que vos hagas para vos y que te potencie, entonces vos estás viviendo mucho, con mucha más calidad de vida tu tiempo. Por ende, esa misma emoción, si te pones a pensar, te puede quemar, destruir y también te puede potenciar para valorar tu tiempo y para aprender contigo mismo. Por eso te digo, porque a mí también, impaciente, eso sí, sí soy impaciente en las cosas que tengo que ser impaciente y más vale, porque no voy a perder mi tiempo, porque sé lo importante que es el tiempo de vida, quiero ser lo más constructivo y creativo posible. La otra emoción, perdón, la otra la otra emoción, envidia. La envidia significa que tu inconsciente te está diciendo que vos podés más, que vos sabés que esa persona al final es que te está diciendo vos podés ser eso o más que esa persona. Es tu inconsciente diciéndote movete. La envidia es un combustible para actuar. Ahora, ¿qué es lo que uno envidia? Si yo voy a envidiar cosas superfluas o es insano y destructivo. Pero si yo voy a envidiar el ser mi mejor versión, el estar bien físicamente, mentalmente, económicamente, la envidia también. La envidia me sirve a mí para darme cuenta de todo lo que yo puedo mejorar. La envidia yo uso para alentarme a no estancarme. No. Entonces ahí está el juego, el psico-biohacking, el hackear la mente desde la interpretación que le demos. La depresión te aíslas, no quieres compartir con nadie. ¿Por qué? Porque obviamente tu inconsciente, nuestro inconsciente nos dice, hay algo que tenemos que cambiar, hay algo que no me gusta. ¿Por qué? Porque es envidia, rabia, inseguridades. Si quieren ponerme otro tema, me ponen uno último y cambiamos. Igual el sentido es el mismo. Desde la psicología evolutiva, estas emociones nos ayudaron a evolucionar. ¿Por qué? Porque al final el que era una competencia, entonces esas emociones que hoy por hoy ya no nos sirven, porque ya no estamos viviendo en el pasado, en la era africana, en la selva, ya somos, ponerle que estamos eh, civilizados, nuestro cerebro no interpreta todavía eso. Entonces, esas emociones, si nosotros sabemos manejar y usar como un combustible, pero hay que usar, lo que no hay que reprimir. Yo no puedo reprimir mi emoción. Eso categóricamente, lo que se termina manifestando, no sirve. Tenemos que usar como alquimistas y transformar esa emoción, identificar de dónde viene y actuar. Entonces ahí eso se transforma y encontramos ese crecimiento. El biohacking, ya ahí les expliqué en grandes rasgos, sería el psicohack, los mindsets, las herramientas mentales que nos sirven para transitar el día a día, porque todos en algún momento del día vamos a pasar por un momento frustrante, por un momento vergonzoso, por un momento incómodo, vamos a tener que discutir. Entonces, nosotros es un ejercicio mental. Después, el biohack es también entender de que al final las emociones, atiendan esto, las emociones son sustancias químicas que nuestro cerebro segrega y que a veces, en lo general, generalmente, la gente está mal emocionalmente porque sí, biológicamente está mal. Comemos mal, dormimos mal, vivimos estresados, vivimos en ansiedad. Entonces es imposible porque al final ni siquiera le damos a nuestro cuerpo algo
nutritivo, ni sueño ni nada, y le alimentamos con basura a la mente, y obviamente que eso va a influir en enfermarnos, en nuestros resultados, en fracasar. Y con eso termina el pilar 3. Ya luego vamos a ir desglosando, porque esto es súper comprimido. El seminario realmente dura 6. En 2 días hacemos este seminario. Entonces, así algo en grandes pantallazos, igual pues van a tener mi contacto y voy a estar a disposición. Y cerrando con el pilar 3 del psico-biohacking, es eso, es mindset, mentalidad, ejercicio de reprogramación, de interpretación, de resignificación, y por otro lado, lo biológico, lo fisiológico, cómo yo influyo en mi cuerpo. Ejemplo, una ducha de agua fría. Está más que demostrado que después de una ducha con agua fría, fisiológicamente hay unos cambios hormonales tremendos hormonas que te dan bienestar. Entonces ahí te das cuenta, ahí nos damos cuenta que muchas veces no entendemos cuál es la raíz del problema, pero la raíz del problema está adentro, o está en nuestra mente y está en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología, en nuestra energía. Y el pilar 4, ya el pilar 4 vamos a desarrollar en el programa, eh, súper básico, pero importantísimo para que ustedes mismos luego vayan desarrollándose de manera autodidacta, el uso de inteligencia artificial generativa en las negociaciones. Para mí hay un antes y un después, pero radicalmente desde que me empecé a involucrar en la inteligencia artificial generativa para negocios, lo que antes yo podía o tenía que hacer y me llevaba demasiado tiempo, hoy yo puedo, inclusive ya no dependo de editores de imagen, editores de video, tenemos tenemos formas de hacer prospección, presentación, hacer una arquitectura SEO, un plan de marketing digital. Impresionante toda la información disponible que hoy tenemos. Es un superpoder que hoy, el que hoy no está invirtiendo su tiempo en eso, va a pagar muy caro las consecuencias de no tomar acción ahora. Entonces, vas a usar herramientas yo no les voy a enseñar hoy a hacer un mapa de automatización, pero sí, a grosso modo, eh, el uso de Gemini. Vamos a ver una herramienta de chatbot automatizado que ya ustedes después van a poder ir aprendiendo por su cuenta, o esto da para más en otros momentos. Entonces, acá lo que nosotros necesitamos es un asistente que nos ayude a nuestras tareas comerciales, a nuestras tareas de marketing, a nuestras tareas administrativas, a nuestras campañas, a nuestro contenido orgánico. Hasta para hacer pautas nosotros podemos respaldarnos bastante, siempre y cuando obviamente tengamos los conocimientos básicos para que el de lo que a la inteligencia artificial se llama alucina, tiene alucinaciones. Entonces, si nosotros no, no sabemos de lo que estamos hablando, no, definitivamente va a pasar algo incómodo ahí. Entonces, no es que yo me siento y la inteligencia baja para mí, no, al contrario. Perfecto. Seguimos entonces. Quedado el pilar 4, entendimos lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial. Vamos a conocer las herramientas, el potencial de cada herramienta, ustedes van a interiorizarse por su cuenta. Bueno, primeramente hablamos ya nosotros del mundo mental, del pilar del juego interno de las ventas, y nosotros lo que tenemos que lograr acá es tener justamente una autoestima inquebrantable. Nosotros vamos a trabajar acá. La autoestima inquebrantable no significa infalible. Infalible es que nunca nos vamos a equivocar ni vamos a perder. Inquebrantable significa que nos vamos a caer, igual nos vamos a levantar. Nosotros lo que
inquebrantabilidad en las ventas. El no al final es el camino y la escalera para lograr el resultado. Cada no nos lleva al sí que necesitamos. Entonces no vamos a buscar el sí, vamos a buscar 20. Entonces, resignifiquemos los no, busquemos muchos nos, nos vamos a sorprender y vamos a encontrar el sí que estamos buscando. Por otro lado, ya cuando logremos esa autoestima, ¿cómo vamos a lograr? Primero, trabajando nuestra mente, siendo resilientes, vamos a tener que generar muchas experiencias de referencia, no vamos a tener que caer mucho, vamos a tener que ponernos a prueba el carbón, presión y calor, y eso es lo que vamos a buscar constantemente para crecer. Tenemos que tener en cuenta que el mundo mental de las ventas se rigen por las leyes mentales. Y las leyes mentales, así las leyes de la física, funcionan en la física, en lo material, la ley de la gravedad. Por más que yo esté acá en Paraguay, si me voy a China y me tiro de un edificio, por más que yo no crea en la gravedad, igual voy a caer. Crea o no crea en la gravedad, existe y también influyen. Así como esas leyes, también existen las leyes, y esas leyes mentales es lo que nosotros tenemos que trabajar, que es la ley del convencimiento. Nuestra convicción es lo que transmite y genera la confianza, es el contagio emocional. Nosotros influimos porque desde adentro nace. La ley de las expectativas es que cuanto más expectativas tengamos, tenemos nosotros en la realidad. ¿Cuál es el problema de las expectativas? Por un lado te dicen, y esto es una trampa, no, no hay que tener expectativas, no, las expectativas y te frustras. Los cobardes son los que no tienen expectativas. ¿Por qué? Porque es más fácil no tener expectativas, entonces no pasa nada y no me desilusiona. Si yo tengo expectativa de ser mi mejor versión, me voy a tropezar y me voy a sentir frustrado, sí, pero voy a crecer, porque voy a estar en un constante de crecimiento. Y esas expectativas está demostrado también que influyen en desde el efecto Pigmalión, que más adelante vamos a hablar, y de que también eso activa nuestro SAR, nuestro sistema reticular activador. ¿Qué es el SAR? Es cuando nosotros estamos tan convencidos de que, o de que vamos a conseguir eso, que nos programamos mentalmente y llegamos a eso. Entonces, también eso se da con las expectativas. Cuando nosotros tenemos expectativas positivas, equipo, eso contagia positivamente y alimenta, como también las expectativas negativas que tenemos contagian negativamente y te limita. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta mucho y les pongo como ejercicio cuando vayan a un estacionamiento, tengan expectativas positivas de que vamos a encontrar ese estacionamiento. Y es más, transfórmense en un paranoico inverso. Porque ¿qué es lo que es el paranoico? El paranoico es que piensa que algo le va a pasar, que no le va a salir. El paranoico es la versión negativa. Y el paranoico inverso es el que cree que todo lo que pasa, pasa por algo y pasa para algo y es para algo bueno. Porque tiene esas expectativas de confianza, esas expectativas positivas. Las leyes de las emociones es una cuestión de que neurológicamente nosotros, las neuronas espejo, a través del contagio emocional, nosotros influimos en nuestro entorno. Influimos en nuestro entorno, influimos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta la conciencia de nuestras emociones. Y obviamente no reprimir las emociones. Si sentimos alguna emoción intensa, tenemos que canalizar de alguna manera. Si yo voy a salir y correr, voy a salir y trotar, si me gusta plantar algo, voy a salir a plantar. Lo que a ustedes les guste, algo que sea físico, desde lo físico se canaliza. Eso es lo que tenemos que tener, esa lectura emocional. La ley de la correspondencia es de que tu mundo externo refleja tu mundo interno. Lo que nosotros cultivemos a cosechar afuera.
Eso es importantísimo. Todo cuenta, todo lo que hagamos cuenta. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso, porque todas las decisiones tienen una consecuencia. Y la ley del crecimiento continuo, que es la ley del Kaizen, el principio del Kaizen, que es el principio de la mejora constante. Hoy mejor que hoy. Todo el tiempo mejorar, kaizenear nuestra estrategia. Hoy hice 10 ventas, o hice 10 abordajes y vendí 2 que hice bien y que pude mejorar, y constantemente estar en ese proceso. Y hablando ya del SAR, el sistema de activación reticular para dominar las ventas, es que lo que nosotros tenemos que lograr es activar ese programa que tenemos en nuestra cabeza, que nos sirvió desde años y años de evolución para enfocarnos en eso que queremos. Cuando ustedes compraron, o cuando querían comprar un auto, o no sé, cuando estaban buscando algo por primera vez, parece mentira que una vez que ustedes querían ese auto, esa marca o eso que quieren, empezaban a ver en diferentes lugares eso mismo que querían. ¿Por qué? No es porque había más, sino que su sistema de activación reticular estaba activo. Creer también, entonces lo que nos programemos, lo que programemos nuestro SAR, ahí es donde nos vamos. Entonces es como que es nuestro guía, nuestra puntería, y eso nosotros tenemos acá vino mi perrita, acá vino mi perrita, les voy a presentar rápidamente porque si no, me va a dejar. Ya le dejo, ahí está, ya se va. Quería que le haga masajito. Volvemos. Eh, Nosotros lo que tenemos que buscar es justamente activar el SAR, los resultados, y lograr ese impacto en ventas. Y justamente nosotros lo que... Perfecto. Ya sabemos la función de nuestro SAR, ya sabemos el impacto que va a tener en nuestras ventas, porque vamos a enfocarnos en acciones estratégicas para lograr los resultados en el día a día. Y eso tenemos que estar constantemente entrenando para lograr ese resultado. Nosotros hablamos de esas leyes y tenemos que trabajar esas leyes en las ventas y en el día a día, las leyes mentales. Una vez que entendemos esto, ya vamos a entender el concepto de cuadrante de la gestión emocional y energética. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es muy social, es muy de interacción. Entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta acá es de que nosotros tenemos cuatro zonas. Zona de alto desempeño, zona de recarga, zona de burnout y la zona de supervivencia. Es muy importante que nosotros tengamos... No está corriendo la... Bueno, hablando de la zona de alto desempeño, acá es donde nosotros tenemos que tener en cuenta mucho nuestras emociones y nuestra energía, y mantener en esa zona. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Nosotros tenemos que canalizar y tener conciencia energéticamente. Hay veces que estamos muy sobrecargados y tenemos que canalizar y descargar esa energía. Hay veces que estamos muy cansados y tenemos que recargar nuestra energía. Hay veces que estamos, no entra cabeza, ya estamos eh, en desconexión emocional, estamos procrastinando, ya estamos en una zona peligrosa. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque crónico, ese estrés crónico es el que nos termina enfermando y nos termina influenciando en nuestros resultados. Y la zona que no nos de llegar ya es la zona de supervivencia, en donde ya nos estamos enfermando. Y si nosotros, en ser conscientes en qué zona estamos trabajando, no difícilmente tengamos la capacidad de poder, de poder estar bien. ¿Por qué? Porque la ley de la entropía nos lleva a que eh, todo lo que el universo tiende al caos. Entonces nosotros todo el tiempo tenemos nuestras emociones, nuestra fisiología, nuestra mentalidad, e identificar en qué cuadrante estamos. Después tenemos
acá ya la imagen mucho más cómoda que les va a hacer mucho más sentido. Y siempre vamos a tratar de estar en alto desempeño. Ahora, del alto desempeño, la recarga, volver al alto desempeño y, y ahí poder mantenernos en esa alta performance que lo que estamos buscando. Para aprender algo, tenemos 4 niveles de aprendizaje. Nosotros como vendedores, como ejecutivos comerciales, tenemos que identificar primeramente en qué nivel estamos. O si tenemos un equipo comercial, tenemos que identificar ese novato o esa persona que está. Y el nivel inicial es el inconsciente, incompetente, porque significa que nosotros ni siquiera sabemos lo que no sabemos. Ese nivel no está ahí la información, no sabemos qué tenemos que ajustar, no sabemos qué tenemos que cambiar, no sabemos lo que no sabemos. Y ahí es nuestro trabajo de hacer conciencia y pasar al siguiente nivel, simplemente incompetente. Yo ya sé lo que no sé, yo ya sé lo que tengo que aprender y a través de la práctica llego al tercer nivel del aprendizaje, que es ya empiezo a generar competencia a través de mucho esfuerzo consciente, de mucho esfuerzo mental, y a donde nosotros tenemos que llegar es al inconsciente competente. ¿Qué significa eso? Que ya de manera fluida, de manera orgánica, de manera, ya estamos fluyendo y está funcionando eso. Nosotros tenemos que pasar del conscientemente competente al inconsciente. ¿Por qué? Porque es cuando hacemos sin pensar. Acuérdense cuando aprendieron a atarse los cordones. Cuando aprendieron a atarse los cordones, al comienzo era difícil. No podíamos hacer. Sin embargo, hoy de tanta práctica que hicimos, nosotros podemos atar los cordones sin ver o hablando con otra persona. A eso es donde nosotros tenemos que llegar. Y eso se llega con la práctica, la acción. Y ya cuando empezamos a, a aprender, tenemos que aprender también cómo funciona el poder de ventas. Ya sabemos cómo es el proceso del aprendizaje, ya sabemos, ya interpretamos cómo tiene que ser nuestra mentalidad, ya entendemos también que hay que trabajar nuestra fisiología. Ahora tenemos, y eso es importantísimo porque la sugestión, la, la, la sugestión hace que nosotros logremos esos resultados. La sugestión es lo que hace que influyan mentales. Y ahí es donde nosotros empezamos a crear nuestra realidad y en identificado dos cosas importantísimas. ¿Por qué? Porque lo que hace que estemos en ansiedad o en exceso de frustración es la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Obviamente, si mis resultados, yo le estoy culpando al externo o estoy poniendo excusas, lo externo o los resultados dependen de la suerte, eso me va a llevar al fracaso. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad, mi locus de control no está afuera. Entonces, las cosas que no están dentro no debo de enfocarme. Yo debo de enfocarme en lo interno, en lo que yo puedo controlar, en mi locus de control interno. Y cuanto yo control interno tenga desarrollado, yo mucho más fuerte soy y mucho más aprendo y mucho más me adapto y genero mucho más resultados. ¿Por qué? Porque emocionalmente, porque todo lo que puedo hacer y está dentro de mi control, lo hago. Y lo que no, lo suelto. Y ahí emocionalmente de manera potenciadora y eso influye a nivel integral. Para nosotros construir nuestra identidad, entender lo que ya venimos hablando al inicio, cómo se generó nuestra identidad. La identidad se generó ya en la infancia, nuestras experiencias que tuvimos y posterior a ellas también. Todo el tiempo se va moldeando nuestra identidad también, a que vamos teniendo experiencias de Ahora, lo que tenemos que nosotros separar bien es la identidad del autoconcepto, porque al final nosotros podemos y nuestro autoconcepto, la identidad es lo más profundo, es nuestra esencia.
es lo que nosotros somos. El autoconcepto es lo que, cómo nosotros nos vemos de hacia afuera. Entonces nosotros lo que tenemos que trabajar es de adentro para afuera. Nuestra es lo que hace nuestras acciones, y nuestras acciones es lo que nos da nuestros resultados. Si nosotros queremos cambiar, primeramente cambiando los resultados, no lo vamos a lograr, no vamos a tener ese control y no vamos a tener esa confianza, no nos vamos a sentir seguros y que el trabajo de nuestra identidad y de nuestro autoconcepto lo hacemos por medio de ese proceso de acción, acción. Consciente de lo que estamos aprendiendo en las acciones que tomamos, reflexionar y empezar a moldear esa identidad que nosotros queremos, mi yo ideal, mi mejor versión de mí mismo. Y ya luego terminamos con esto en la parte mental, ahora ya nos vamos a entender de ventas. ¿Y por qué compra la gente? La gente compra por, por querer suplir un miedo, por querer suplir una necesidad. Una palabra que se cambia ya hace la diferencia. Por eso es muy importante ser muy asertivos, identificando el tipo de cliente, esa palabra correcta para lograr el resultado que buscamos. Y más otra vez, identificar nuestros productos, por qué comprarían nuestros productos y cuál es nuestro nicho. Y ahí vamos a encontrar, vamos a empezar a encontrar nuevas formas de abordaje y vamos a poder ser más creativos y, y es experimentar constantemente, porque los resultados se van a dar. Nosotros tenemos que actuar. Acá sí ya es una técnica de seguimos en el pilar uno, ya vamos a la parte de prospección de generación de leads. Usen mucho las redes sociales, empiezan a generar contenido orgánico. El contenido orgánico es excesivo porque es lo que le genera la autoridad en el mercado. Nosotros tenemos, por un lado, dos modelos de prospección, inbound y outbound. Eh, es cuando vienen a mí, cuando yo hago una pauta, cuando con mi contenido orgánico me escriben, vienen hacia mí con lo que yo voy aportando valor. Y el salir a buscar es el prospecto en frío, es el escribirle, es el ir hasta allá. Ahora, nosotros tenemos que tener prospectos desde que vengan con nosotros, irnos, y uno que es el lead magnet evergreen, que es ya un generador de leads automáticos. Hacemos un VSL, hacemos un video de nuestro servicio, nuestro producto, donde el cliente pueda ir a ver eso y en base a eso ya redirigir a nuestra base. Entonces, constantemente ahí estamos, no depende de nosotros hacer eso, ya que una vez el trabajo y los clientes, el cliente, su recorrido va a llegar ahí. Y de ahí para que vaya a una conversión es mucho más fácil. Entonces el cliente va rondando por diferentes lugares, redes sociales, página web, buscadores, meta ADS. Y todo eso es importante hacerlo de manera integral, porque ahí es cuando nosotros empezamos a generar varios. Y entonces a mayor volumen, mayor resultado. Entonces el volumen es lo que niega a la suerte. Y ahí es donde tenemos que, cuando empezamos a abordar, tenemos que identificar cuatro modelos de personalidad, los cuatro modelos psicológicos del cliente, que está el dominante, el influyente, el concienzudo y el estable. Todo lo que sea enfocado a los asuntos son clientes que no van con lo emocional, enfocado al asunto personal. Y ahí tenemos que diferenciar también si cuál es su prioridad, el asunto o las personas, y cómo habla, rápido o se mueve lento. Ejemplo, una persona
que habla rápido y su prioridad es el asunto, es una persona dominante. Una persona que habla rápido y su enfoque es en las personas, es una persona influyente. Una persona que habla lento y es enfocado en los asuntos, es una persona concienzuda. ¿Por qué? Porque habla lento, es duditativo, necesita millones de preguntas, todo el tiempo está cuestionando, queriendo saber más información. Es una persona concienzuda porque su prioridad es el asunto y habla lento, se mueve lento. Y él habla pausado. Ahora bien, su prioridad es las personas, la, la armonía entre las personas. Entonces, en base a esos cuatro perfiles, nosotros, nuestra comunicación, aplicando la regla platino, tratándole a la persona como le gustaría ser tratada, y ahí generamos la confianza y ahí nosotros ajustamos la oferta al cliente en base a lo que él le gustaría que sea ofertado, cómo le gustaría a ese cliente ser ofertado. Y ya en la guía de abordaje comercial, ya cuando sabemos a identificar el prospecto, nosotros sí o sí, antes de un abordaje, ya sea en llamada o de manera física, tenemos que primeramente hablar del cliente, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas del cliente. Tenemos que, después de eso, generar rapport, tenemos que conectar emocionalmente con el cliente, técnicas de emulación, técnicas de comunicación, de persuasión. Tenemos que generar ese feeling con el cliente, el match, la conexión. Y una vez que generamos romper la resistencia a las ventas. ¿Por qué? Porque todos los clientes hoy por hoy, de tanta oferta que tienen, están con un rechazo natural a las ventas. Por rechazar, no es algo personal, sino que es un sistema de defensa. Entonces, si nosotros le analizamos al cliente, sabemos sus puntos de dolores, su necesidad y cómo nuestro producto o servicio se ajusta al cliente, rompemos la resistencia a la venta, le damos la solución que quiere y usamos y le presentamos con el modelo AIDA, que atención, interés, deseo y acción. Sin eso no hay una venta. Yo tengo que generar la atención, interesar en lo que le estoy ofreciendo. Luego tiene que tener el deseo de comprar y ya tomar la acción y hacer el pago. El nuevo modelo de tener en cuenta que hoy por hoy el nuevo modelo de ventas cambió. Anteriormente era la persuasión, la manipulación, la técnica, el proceso de cómo abordar. Y hoy no. Hoy es primeramente tenemos que generar la confianza. Después tenemos que identificar las necesidades, porque sin confianza no hay venta. Una vez que luego generamos confianza y damos las necesidades, ahí presentamos la solución, le damos la receta mágica y cerramos con integridad, con coherencia. Ahí el cierre se da natural. ¿Y cómo manejar las objeciones en ventas? Siempre, siempre, siempre escucha activa. Nunca tenemos que rechazarle o nosotros tenemos que aceptar todo y el no es repulsivo para el cliente. Entonces, con una escucha activa y con si le estamos emulando para generar rapport, luego con las preguntas estratégicas hacen que se desarme porque el cliente de repente ni sabe por qué te dice que no y al hacerle una pregunta como por ejemplo, ¿por qué siente eso, señor? ¿Por qué siente que no le va a quedar bien esa camioneta? Esa pregunta hace, es un disparo de la objeción real. Porque a veces las objeciones, no a veces, la mayoría de las objeciones es pedido de mayor información. Y cuando nosotros vemos esa información, es cuando tenemos la oportunidad de transformar, porque las objeciones al final son pedidos de información. O sea, las objeciones son, estoy interesado, quiero más, quiero saber más. La objeción es buena a la venta. Ya cuando vayamos en oratoria, ya terminamos el pilar uno hasta acá. Si alguien quiere preguntar, ya nos vamos a la parte de oratoria. Esto está muy cargado de información y vamos a hacer todo lo posible de compartir y que les sirva esto.
Entonces ya nos vamos al pilar 4, que esto habla de la oratoria, cómo comunicar, cómo funciona la persuasión y cómo funcionan las dinámicas sociales. Nosotros tenemos que entender primeramente la diferencia entre persuasión y manipulación. La persuasión es influir, son las mismas técnicas. Ahora, el resultado es diferente. Cuando yo estoy persuadiendo a alguien, yo le estoy persuadiendo y convenciendo para que sea mejor, persuadiendo para que trabaje más, para que haga ejercicio, para que venda más, para que sea su mejor versión. Y la manipulación es influyo en otro para generar provecho y que eso le afecte personalmente a esa persona. Pero al final en la práctica son justamente el modelo DISC, porque si nosotros no interpretamos el perfil psicológico del cliente, no vamos a generar ese rapport y no vamos a poder conectar con el cliente y no vamos a poder lograr las ventas. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha ética y una comunicación integral. Y ya en la parte de comunicación que muchos de mis clientes tienen es el problema de confianza. La confianza, que no se sienten seguros al momento de hablar. ¿Por qué? Porque hay muchos miedos dentro nuestro. Entonces, y les generar confianza a través de la acción. Entonces, acción en coherencia, experiencias de referencia, conocimientos de aprendizajes, competencia, y la competencia nos genera confianza. O sea, lo que nosotros tenemos que buscar es la competencia. ¿Y cómo se busca la competencia? Con las acciones. Y ahí es donde generamos esa confianza con nosotros mismos. El discurso perfecto se crea uniendo lo verbal, argumentos y mensajes, el tono de voz, timbre, velocidad, intensidad, el lenguaje no verbal, lo no verbal habla muy verbal, por ende es muy importante el lenguaje corporal, y el objetivo al final es convencer y comunicar lo que queremos comunicar. Y para que sea perfecto tenemos que combinar puntos para lograr el discurso perfecto. Acá tenemos que tener en cuenta que hay 5 pilares en la comunicación: los gestos, la imagen y la energía, cómo leer las personalidades de los que están escuchándonos para dar la comunicación la platino, y irnos mucho a la intuición. La intuición es fluir en base a todo el aprendizaje que tenemos. El ejercicio ya les dejo que vayan viendo, son 5 ejercicios que yo le hago a mis clientes en oratoria, desde una respiración diafragmática, que es inhalar completamente el diafragma y soltar lentamente, lentamente. Eso hacemos por 2 minutos. Siempre que van a hacer una presentación, hagan esto, 2 minutos. Después un ejercicio de percusión, volvemos a hacer la inhalación profunda y exhalamos de manera a activar toda la caja de percusional que tenemos naturalmente. Otros 2 minutos. Luego 2 minutos de freestyle en base a No, palabras al azar. disculpe, no se preocupe, nos han otorgado 10 minutos extras, así que puede proseguir. Gracias, gracias. Voy a tratar de ser súper comprimido para poder lograr el objetivo. Y desde ya así que da para más. Terminando con lo que es el ejercicio de oratoria, antes de cada presentación tienen que hacer esto. Ya sabemos, la respiración diafragmática, activación de la percusión natural, el freestyle con palabras al azar es un ejercicio, pueden hacer en pareja o ustedes mismos por 2 minutos. Pongan una palabra y empiecen a contar historias. Por ejemplo, jamón. El día de mañana yo voy a ir a cortar jamón, y luego tiran otra palabra, botella, y ahí van hilando. El secreto de ese, no se tienen que callar. No importa si dicen disparates, no se tienen que callar. Y a medida que van practicando van a generar mucho más habilidades de poder conectar ideas. Es nada más un ejercicio emocional, mental y de creatividad y de adaptabilidad. Luego tenemos el ejercicio de lenguaje corporal emocional, en donde de expresar la emoción. Por ejemplo, una persona nerviosa, una persona calmada, una persona comprensiva, comprensión, amor,
traten de representar desde su lenguaje corporal la emocionalidad. Hagan eso porque cuando van a hacer la presentación, entonces ustedes van a poder ya entrar, ¿no? Ya van a estar conectados y en estado de flow. Y por último, al terminar esos 4 ejercicios, les recomiendo una pausa de 2 minutos o una música relajante que sea corta. Simplemente distenderse, acostarse o sentarse y hacer inhalaciones calmadas, profundas y estar en el momento presente. Ahí bajamos la energía y estado de flow. Ya el pilar 3 y 4, hablamos del psicobiohacking. La única herramienta que les voy a dar hoy de psicobiohacking, que hay muchas, por eso pueden ver en mi libro Amazon, que se llama La Ciencia del Éxito. La herramienta se llama método Wim Hof. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon de esto, que se informen, que lo lean, que vean, que el método Wim Hof es una combinación de ejercicios de respiración. Les puedo pasar el link también, luego pueden ver en español, que dura 11 minutos y ustedes pueden hacer hoy mismo esto y van a sentir la diferencia en su cuerpo. Es mágico, es increíble. Entonces, todo Wim Hof primeramente consiste en ejercicio de respiración, luego en exposición al frío y el tercer punto es la meditación, el poder entrar en acción. Y al hacer esos tres, nosotros transformamos nuestro sistema inmunológico, transformamos nuestro sistema hormonal, fisiológicamente hay un cambio radical y eso les va a dar más foco y le va a bajar la ansiedad. Y la inteligencia artificial, en este caso, cerrando ya la parte final, es yo les recomiendo que se vayan viendo el uso del chat GPT. Escríbanme, yo les voy a pasar el manual, cómo hacer el prompt, cómo hacer las solicitudes. Es importantísimo ser específicos con estas herramientas para tener realmente los resultados que queremos. Porque si hacemos pedidos que son respuestas burdas, entonces tenemos que aprender cómo funciona el lenguaje de estas nuevas tecnologías. Yo tengo un manual, les voy a pasar con muchos, me tienen que escribir y vayan interiorizándose porque ahí está el secreto del uso correcto. Ya luego con ChatGPT podemos generar GPTs especializados. Tenía un video al tiempo, pero es un video muy interesante donde con 2 imágenes que le paso ya, mi GPT especializado me hace un análisis de marketing, una propuesta comercial. ¿Por qué? Porque yo ya trabajé y ya le di todas las instrucciones preestablecidas con la información que yo quiero para que me responda. Entonces ahí es donde nosotros usamos ChatGPT de una manera mucho más, no solamente para pedirle algo burdo, sino que ya tengo mi especialista en marketing, mi especialista en venta, mi especialista en contabilidad, mi especialista legal. Entonces cada especialista trabaja y eso es lo que tienen que aprender a crear. BotPress ya es una herramienta de creación de bot con, es muy interesante porque ya es en el punto que ustedes le cargan la información que quieren desde precios, contenido, información y ese bot le redirige y trabaja como un humano. Entonces, si quieren que le asignen o le carguen una base, lo va a hacer en su propia base. Puede hacer respuestas de preguntas frecuentes, puede agendar una llamada, BotPress es una herramienta increíble que les invito que se interioricen porque tiene su servicio gratuito que ya para empezar te sirve para ir probando. Eso se puede instalar a una página web y esa integración a la página web hace que mi bot especializado con cada cliente que entre ya le salude, ya le responda, ya le agende, ya le incluya o cierre una venta directamente. Entonces tiene muchísimo potencial. Gemini, usen para poder, yo personalmente Gemini uso para poder agendarme en los calendarios, le uso más para otras funcionalidades. También Google tiene otra herramienta que es Google Flow para crear imágenes. La página del bot. Sí, BotPress. Ahí está el nombre al lado de utilizar ChatGPT y BotPress. Velar
PRESS. O después me escribís al WhatsApp y te paso. Eh, eh, esa es la que yo elijo hoy y es muy y tiene para integrar con WhatsApp, para integrar con otras APIs, es bastante productivo y ya con el plan gratuito van a poder sacar bastante provecho. Después tenemos también creación de videos, Google Flow, tenemos también creaciones de avatares digitales, Heygen es una herramienta muy potente donde nosotros en vez de pagar, por ejemplo, un modelo o nosotros crear el video, nosotros podemos darle el texto y este avatar que es similar a un hace la presentación de venta, nos sirve para generar contenido orgánico, nos sirve para inclusive integrar un avatar en una página web para que en vez de que me escriba o me responda un bot, un avatar. Puede ser un avatar de mí mismo. El alcance que tiene, y eso lo pueden hacer con Heygen. Y optimizar las presentaciones. Esto básicamente es para ustedes, para las ventas. Yo uso mucho Gamma App. Es muy genial porque ustedes pueden hacer en sucio, en un Word, y luego le pasan para que le vaya armando las ideas, o bien pueden hacerlo desde cero. Es muy buena y potente, les recomiendo. Y para terminar, ahí terminamos, señores. Creo que llegamos justito 90 minutos. Gracias por acompañarme. Obviamente, ahora si quieren hacerme una pregunta o lo que venga, estoy a disposición. Ahí tienen mi Instagram, mi correo, mi WhatsApp. Y sé que les bombardeé con demasiada información, pero quería darles algo de valor y no quería que se quede ahí nomás como algo más. Me gustaría escucharles en caso que quieran compartir algo y estoy abierto. Ahora con esto finalizamos. Pueden prender sus micrófonos y pueden intervenir si tienen alguna pregunta. Y Ok, Una vale. ya está. preguntita. Hola, mi nombre es Luzaida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, una preguntita. Las diapositivas no las envían o pues las podemos tener nosotros para ir como estudiando. Ahí, mira, yo todo esto y estoy, de hecho que por una cuestión de tiempos nomás y de que se dio hoy, no, esta semana no fue muy intensa. Toda la encargada que entiendo que es soy malo con los nombres, Saray. Zaira creo, Saray. Entonces, sin problema, hay un manual del participante que tiene 90 páginas, que ahí está toda la información que se van a alimentar. Y por otro lado están las PowerPoint, o sea, la presentación. Ahora bien, yo te diría que vas a tener inclusive más información en el manual del participante que en la propia presentación. Pero todo es muy genérico. ¿Otra El pregunta? contenido es muy amplio. Así que te podemos pasar, creo yo, ahí la directora nos va a decir. Muchas gracias a ustedes. Esto recién empieza. Sin más que acotar, feliz noche a todos. Un Que honor haber pasen bien, un participado. gusto. Seguimos Igual, oportunamente. igualmente.